vamos a recordar, ¿verdad?, dónde quedamos para desde ahí seguir. No vamos a repetir, en la clase pasada hicimos como un recorderi, pero no vamos a repetir. El número uno, los pactos están basados en los atributos de Dios. Estuvimos haciendo unos desarrollos sobre los atributos de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia. Estuvimos hablando todos los atributos del Señor. Decíamos cómo esos atributos son manifiestos a través de nuestra vida cotidiana, a través de nuestro andar diario, ¿verdad? Como líderes, como feligreses, como ministros del Señor. Dos, los pactos están basados en los juramentos de Dios. Dios no tenía necesidad de jurar, pero Él juró por sí mismo, no puede jurar por otro más grande, Él es el más grande. Tres, los pactos son inmutables en su contenido y en su cumplimiento. Es decir, que los pactos no cambian. Estos 8 pactos que nosotros vamos a desarrollar durante la clase nos van a dar a nosotros elementos para que el Señor nos pueda demostrar a través de la palabra cómo los pactos son incambiables, los pactos no van a cambiar. Es decir, cómo los pactos no cambian. Y el Señor lo que ha jurado, lo que ha prometido, lo va a cumplir. Lo que tenemos que mirar son los tiempos, en qué momentos que el Señor ha dicho que estos pactos se van a desglosar, estos pactos van a producir, van a generar un efecto total, porque hay pactos parciales, hay pactos que después van a ser totales. 4, todos los pactos tienen una parte condicional y una incondicional. Normalmente los que son salvos, siempre salvos, creen que todos los pactos son incondicionales, pero normalmente hay implícito el pacto incondicional dentro del condicional. Es decir, están implícitos el incondicional y el condicional. Quinto, los pactos tienen varios cumplimientos, dice que parciales y definitivos, por cuanto tienen un contenido profético escatológico, es decir, que se están proyectando desde el presente, se proyectan al futuro. Hay cosas que fueron dichas en las cuales nosotros no habíamos nacido. Hay cosas que para este tiempo se han cumplido y hay cosas que se han de cumplir. Sexto, los pactos tienen pleno cumplimiento en los vivos, en los hijos de resurrección. Ciertamente nosotros sabemos que el centro del evangelio es la resurrección y sabemos que allí es donde se va a dar todo. Es decir, los hijos de la resurrección son los que van a tener el derecho de disfrutar los 8 pactos que ha proyectado el Señor a través de las Escrituras. Y 7, todos los pactos poseen 2 partes, 1 en el presente y 2 en el futuro. Partiendo de todos estos criterios, vamos a irnos al quinto punto, ¿verdad? Empezamos diciendo, hermanos, que todos los pactos son proféticos, tienen cumplimiento escatológico final, pleno, total. Dios permite entonces dicho cumplimiento parcial por 2 razones. A, para los que toman nota. A, para mostrar su fidelidad y para mostrar su misericordia. Fidelidad, misericordia. Fidelidad, misericordia. De tal manera que en cada cumplimiento parcial, mis hermanos, el Señor está diciendo que Él cumplirá todos los pactos plenamente. Él cumplirá todos los pactos plenamente. Y B, para mantener la vigencia de dicho pacto. Para mantener la vigencia de dicho pacto. ¿Delante de quién? Delante de nosotros. El Señor hizo juramento, el Señor ama al hombre. Lo ama tremendamente, nosotros no entendemos eso. De tal manera que yo quiero que nosotros, ya teniendo claro este inciso A y este inciso B, nosotros podamos ver cómo se desenvuelven estos pactos, vamos a tomarlos cada uno milimétricamente y vamos mirando cuál es el desarrollo, qué es lo que el Señor nos ha dicho en cada uno de estos pactos y cómo estos pactos tienen como una especie de conexión. Es decir, cómo se proyectan el uno hacia el otro y qué repercusión tiene frente a la vida eterna, frente a lo que el Señor ha prometido, las promesas que el Señor ha dado y cómo están manifiestas en el reino eterno totalmente. Es decir, que hay muchos pactos que todavía en el milenio no se van a cumplir totalmente. Amén. Así pues que empecemos con el pacto edénico. ¿Qué ocurre en el pacto edénico?
Si voy muy rápido, ustedes me dicen, pastor, más lento. Si voy muy rápido. Porque quiero detenerme en cada uno de estos pactos. Yo quiero que nosotros nos quede claro, que hoy nos llevemos claro por qué razón el Señor hizo 8 pactos y las repercusiones de dichos pactos. Este pacto edénico se cumplió en el breve tiempo en que nuestro padre Adán no había pecado. Hubo un cumplimiento ahí. Estoy hablando en lo que respecta a la tierra. En lo que respecta al gobierno, pero no se cumplió en cuanto a lo que el Señor proyectó respecto a la descendencia, cuál era el futuro en cuanto a su genealogía, qué era lo que iba a ocurrir. Es decir, las promesas que el Señor le dio a Adán fueron muy claras y fueron muy explícitas, y eso es lo que nosotros vamos a mirar, a ver hasta dónde llegó el asunto. El Señor habló de fructificación. Estoy hablando de la descendencia. Fructificad, multiplicad. Pero solo se cumplió en la multiplicación. En fructificad no ocurrió nada. De tal manera que el pacto edénico se cumplió en cuanto al pacto matrimonial. No obstante, por el pecado cayó bajo la maldición, y miren que la descendencia también, porque ciertamente toda la raza adámica nació en pecado. Es decir, que cuando un niño nace, está proyectado a morir y está proyectado a que su mismo cuerpo, su misma esencia, su misma constitución biológica, celular, se proyecte hacia el pecado. Es decir, no hay manera de hacer que un niño desde que nace pueda alabar a Dios con libertad, porque viene con el chip del pecado. Yo creo que eso está claro, ¿verdad? Muy bien, es decir, que eso no lo perdamos de vista para ver qué es lo que pasa con relación al hijo de Adán. Es decir, en la correspondencia de nosotros como hijos de Adán. Vámonos a Romanos 3:23. Es decir, todo hijo de Adán nace muerto a nivel espiritual. Y obviamente lo que hizo su cuerpo biológico recuperó e introdujo células de muerte e introdujo todos esos elementos de pecado. Por tanto, tiene que haber un cambio en el cuerpo, en la biología, en el espíritu tiene que haber un cambio. Y miren que el cambio desde el punto de vista del espíritu que hace el Señor produce un nacimiento, hace que se produzca un nacimiento en el espíritu que no está concebido por hombre o por varón y por varón, sino por su Espíritu Santo. Y ese hombre se tiene que erigir a mirar siempre hacia arriba y debe tener una relación directa con el Señor. Ese nacimiento nos hace a nosotros hijos de Dios, pero todavía estamos en un plano de adopción por el cuerpo que tenemos biológicamente hablando. Es decir, este cuerpo tiene una tendencia terrible hacia el pecado y por tanto, en el menor descuido de que el hombre viejo lo dejemos que se proyecte, entonces el pecado, este cuerpo se proyecta como una bala, es decir, como un cañón hacia el pecado. Ciertamente hay muchos pasajes donde el apóstol Pablo hace una explicación eficiente sobre esto. Es decir, ¿qué está ocurriendo cuando nosotros tenemos tendencia hacia el pecado? A sabienda, ¿verdad? A sabienda de que nosotros ya conocemos cuál es la santidad y que nosotros conocemos que el Señor ya nos miró desde antes de la fundación del mundo y el Señor dijo, Él me va a abrir el corazón y yo voy a entrar al corazón de Él. El Señor conoce a los que se van a salvar. Eso no indica que haya excepción de personas. Mire que el Señor, a pesar de desde que antes de la fundación del mundo nos vio con amor eterno, el libre albedrío no cesa en la vida de nosotros hasta que nosotros muramos. Y esa condición no la va a arrancar el Señor respecto a lo que Él diseñó para los hombres, lo diseñó también para los ángeles. Algo tuvo que ocurrir cuando la tercera parte de ángeles se proyectaron hacia el pecado y desobedecieron al Señor.
Recuerden ustedes que están prisioneros, están en regiones de oscuras tinieblas, están en prisión. De tal manera que nosotros estamos viendo la pelea, yo diría que la guerra, si le podemos llamar así, que nosotros tenemos respecto a hacer, reconocer que somos hijos de Adán, reconocer que nosotros ahora mismo somos hijos de Dios en un acto de adopción. Es decir, que este cuerpo es un instrumento que casi que impide que nosotros tengamos una comunión perfecta con el Señor. Este cuerpo no puede ver al Señor frente a frente. El pecado no lo deja. Su condición química, celular, biológica, como tú quieras, no lo deja. Por tanto, hay una necesidad profunda de que el Señor viniera a encarnarse a este mundo. Porque el pecado está en nosotros y este pecado hay que destruirlo. ¿Me están siguiendo, hermano? De tal manera que aquí hay una condicionante. Si yo tengo tendencia hacia el pecado, el Señor ha dejado una serie de herramientas, ha dejado una serie de armas que nos posibilitan a nosotros estar en el Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el que cultiva en la carne va proyectado hacia la muerte, el que cultiva hacia el Espíritu va proyectado hacia la vida. Y el Señor nos está diciendo, aquí está la muerte y aquí está la vida, mas yo te digo que escojas la vida. Es decir, que no hay equívocos frente a esta condición, que es la primera condición en la que nos encontramos dentro del pacto que el Señor hace con Adán. Vamos a seguir revisando. El matrimonio es la condición para la descendencia santa. Yo quiero que tomen nota de esto. El matrimonio es la condición para la descendencia santa. La descendencia santa es una promesa que el Señor le hizo a Adán. Yo quiero una descendencia santa para mí. El Señor dijo, tú la vas a reproducir, yo la quiero para mí. Así le dijo el Señor a Adán, yo la quiero para mí. De tal manera que cuando Adán pecó, entonces empezó a tener hijos y el primer hijo que tuvo Caín no fue descendencia santa para el Señor. Es decir, esa desobediencia, la manera como se introduce el pecado, la manera como es expulsado Adán de la presencia de Dios. El Edén es sinónimo de representación de Sión, es representación del paraíso, es representación de estar frente al Señor. Es decir, en el Edén había un acto de gloria de Dios. Y Adán no estaba proyectado para que muriera ni físicamente ni espiritualmente. Pero había libre albedrío en el varón. De tal manera, hermanos, que el ser humano no ha podido dar descendencia para Dios santa por causa del pecado. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Me seguiste en la lectura? ¿Qué dice ahí? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El Señor estaba buscando descendencia santa. El Señor diseñó al hombre. Yo quiero que me sigan en esta explicación, hermano. El Señor diseñó al hombre. No lo hizo parecido a ninguno. Lo hizo a semejanza de Él. No lo hizo parecido a los ángeles, ni somos como los ángeles. Ni nunca vamos a ser como los ángeles. No nos va a aparecer, después del cuerpo glorificado, no nos va a aparecer alas en la Nueva Jerusalén. No, no, no. No se imaginen eso. Así como tú eres, sencillamente no vas a tener células muertas. Vas a estar vivo eternamente. No te vas a envejecer. Acuérdense que uno de los grandes conflictos del mismo pecado del hombre es proyectarse a querer ser, a no perder la juventud, a no querer envejecer. Pero todo eso está proyectado o está cimentado en una dimensión de pecado hasta la vejez.
El Señor habla aquí de linaje o descendencia bendita. Yo quiero que vayamos a Isaías 61:9. Vamos a leer. Isaías 61:9. Búscalo, por favor. 61:9. Leo a favor tuyo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. ¿Me está siguiendo? Y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¿Dónde tú crees que eso que está hablando ahí Isaías se va a dar? Pregunto. Voy a repetir. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que le vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¿Dónde se va a dar eso y en qué tiempo? En el reino eterno. En el reino eterno. Eso no es posible en el siglo malo. No es posible. Acuérdense, yo quiero conectarnos, que nos conectemos. Yo quiero recordarte que el siglo malo va desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Hasta allí va el siglo malo. Después no hay más siglo malo. Y te quiero recordar que son los 6.000 años que el hombre ha estado sobre la faz de la tierra. Mentira de las mentiras que tenemos millones de años. Eso no es posible. Yo lo decía en la clase pasada que eso no es posible. La ciencia es un estorbo para el espíritu del hombre que es santo. Ellos no están interesados en decir ninguna verdad. La ciencia está fundamentada en un principio. ¿En qué principio? Sí, está en el humanismo, pero ¿en qué principio? La ciencia parte del error. En el Señor no hay error ni hay pecado. De tal manera que es contrario a lo que el Señor hace. Y yo quiero que vayamos a Isaías 65:23. Ahí más adelantico. Isaías 65:23. Vamos a buscar el 23. Mira cómo dice. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. ¿Qué tiempo es este? ¿Es posible en el siglo malo? No es posible en el siglo malo. Dice, no trabajarán en vano. ¿Cuál es la primera característica del siglo malo? Que trabajamos en vano. Se hace inútil nuestro trabajo, se hace forzado, así como el Señor le dijo a Adán después que pecó. Y así se está cumpliendo. Y por eso es que nosotros no podemos seguir pensando como hijos de Dios y como ministros o como servidores del Señor, como siervos del Señor, de que nosotros seguimos o queremos seguirnos apegando a esta tierra y haciendo proyectos en esta tierra donde el Señor está diciendo que Él está a la puerta. Digo categóricamente que es un pecado estar haciendo proyectos en el siglo malo. Porque si tú no has mirado hacia el siglo venidero, ha sido uno de los asuntos más terribles que nos ha ocurrido a nosotros como hijos de Dios, porque esa es la Biblia que nos han enseñado. La Biblia que nos han enseñado es para el ahora y es para el siglo malo. Lo han proyectado al siglo malo. Ese es el gran pecado de la iglesia, de la apostasía y de la prosperidad. Y no lo han proyectado al siglo venidero. Y el Señor en muchos pasajes de la Biblia ha dicho que Él no pertenece a este siglo malo, que su reino está en el siglo venidero. Ese es el pecado de la iglesia, el pecado que está acusando. Y por eso tú ves los hombres con ambiciones de cosas materiales. Se proyectan hacia cosas materiales. Y creen que en las cosas materiales hay poder. Entre la edificación esté más, entre el coliseo esté más grande, hay más poder y hay más reconocimiento. Están bien lejos de la realidad. El Señor dijo en ese edificio y en esa iglesia tan hermosa que tenían los judíos que no quedaba piedra sobre piedra y no quedó piedra sobre piedra. De tal manera que estamos hablando del reino eterno.
Adán pecó entonces, hermano. Adán entonces violó el pacto. Mira lo que dice Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Traspasó o no traspasó Adán el pacto? Lo traspasó. Y nosotros no podemos decir en nuestro andar diario, en nuestro comportamiento, ¿verdad? Ni como feligreses, ni como siervos del Señor, nosotros no podemos decir que se me ocurre que yo no quiero hacer esto. Habrá momentos en que yo quiero justificarme o yo quiero dar una explicación sobre mi comportamiento para justificar un pecado. El verdadero Hijo de Dios no justifica pecado. ¿Quién dijo amén? El verdadero Hijo de Dios no justifica nunca pecado. Primero porque no puede. Porque el único que nos justifica delante del Padre es Jesucristo. Está claro eso. Pero dice que todos los pactos de Dios son inmutables. Dice que todos los pactos son inquebrantables por los atributos que el Señor tiene. Yo decía también hace unos 15 días, o creo que más, yo decía que es imposible que nosotros vayamos a entrar en una comunión con el Señor, vayamos a estar en el lugar íntimo con el Señor y nosotros le vayamos a hablar al Señor y no tengamos claridad sobre la reverencia que hay que hacer y sobre los atributos en los cuales Él existe, para que nosotros recordemos quién es Él. Los atributos, hermano. No pierda de vista los atributos del Señor. Y dice que habla de su juramento. Y esto es lo que hace que nosotros podamos mirar su incondicionalidad. Por tanto, el contenido del pacto edénico en cuanto a la descendencia para Dios santa, linaje bendito, debe cumplirse, hermano. Escucha, debe cumplirse. Para que este pacto se cumpla, hermano, para que esto se cumpla, debe haber hombres, escuche. Deben haber mujeres sin pecado, santos, desde su nacimiento. Escuche esto. Desde su nacimiento. Ah, pero eso no es posible, pastor. Sí es posible. El Señor lo demostró cuando se encarnó aquí, en un vientre de mujer. Porque quien lo levantó, quien le puso el semen fue el Espíritu Santo de Dios, fue el Señor el que lo puso y lo cubrió. Y eso que era una mujer adámica, María. ¿Qué ocurre cuando nosotros ya tengamos el cuerpo glorificado? ¿Qué habrá de ocurrir? Vamos a seguir. Pero el Señor demostró que sí se puede. No ignoramos el poder de Dios. Es decir, hombres sin pecado, mujeres sin pecado, sin maldición, perfectos como lo fueron Adán y Eva al principio. Allí en el Edén eran perfectos. Los hizo el Señor a imagen y semejanza, tanto física como espiritual. Hermano, antes de la caída, la condición es que los seres humanos sean glorificados. Por eso, importante este concepto de resurrección. Y que nosotros vayamos a ser o seamos ahora en arras los hijos de resurrección. Amén. Nosotros ahora en arras somos los hijos de resurrección. Así pues que miremos los elementos del pacto adámico. ¿Qué pasó en el pacto adámico? Es decir, que el Señor hizo un pacto con la creación, por eso que la creación está gimiendo. Pero la creación por sí sola no puede hacer nada. Tiene que esperar que los hijos de resurrección, es decir, la regrese a su estado y el Señor lo va a hacer. El Señor ha dicho que va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Él lo ha dicho y Él lo va a cumplir. ¿Qué pasa con el pacto adámico? Los elementos que mantienen o que contienen este pacto son trabajo, tierra, descendencia y gobierno. Trabajo, tierra, descendencia y gobierno. El pacto adámico se cumplió parcialmente
en lo que respecta al trabajo de la tierra, con dificultad por los cardos y los espinos. Dice que obtendría su alimento con sudor. Varias veces yo he explicado acá, en algunas prédicas que he hecho, que la tierra es la que alimenta al hombre. Lo que pasa es que se nos olvida. He dicho que los 17 componentes químicos de la tierra son los mismos del hombre por cuanto fuimos sacados de la tierra. Es decir, somos polvo. Y toda la sustancia, todas las vitaminas, todas las cosas que tú necesitas están en la tierra, en todos los frutos que produce la tierra. Y que los hombres no están en condiciones de hacer alimentos para sostener este cuerpo físico, como dice el apóstol Pablo, este cuerpo de muerte, este cuerpo de debilidad, que necesita alimentarse para sobrevivir. De tal manera que con dificultad cultiva la tierra, con sudor. Dice que también en el gobierno, pero bajo maldición. Ustedes notan que los gobiernos, el Señor nos manda en las cartas a Timoteo, a través del apóstol Pablo, el Señor nos dice que nosotros debemos de reconocer una autoridad de gobierno, porque no iríamos contra él. Pero déjame decirte que esa autoridad está contaminada por el pecado y por la muerte. Y la gobernabilidad del hombre ha demostrado la trascendencia que ha tenido el pecado para reproducir muerte. Y pudiéramos afirmar que el infierno está lleno de muchos hijos de Adán, pero bien repleto de los hijos de Adán. Y aún digo algo más, los hijos de Adán tienen que ser exterminados. No va a quedar ni uno sobre la faz del universo. Toda la raza adámica va a ser eliminada y ninguna raza adámica, es decir, que no tenga el cuerpo glorificado, que no pasa a ser hijo de Cristo, podrá entrar al reino eterno. Ninguna. Ningún hombre que no tenga cuerpo glorificado podrá entrar al reino eterno. Ninguno. Yo quiero que eso quede claro. Va a ser extinguida, va a ser exterminada la raza adámica. Y en la descendencia, en su multiplicación, dice, aunque bajo la maldición del pecado empezó a invocar el nombre del Señor en Sep. Caín, los atributos de Caín son un hombre de pecado, un hombre que desconoce la autoridad divina y un hombre que decide vivir y construir su universo sin Dios y sin gloria. Esa es la trayectoria de Caín, camino amplio para él, camino de asesino. Acuérdese, Caín es el primer hombre que inaugura con sangre la tierra. ¿A quién toma como víctima? A su hermano. Esa descendencia fue una descendencia terrible, esa descendencia de Caín. Abel muere, después aparece Set. Ustedes deben tener claro que Adán y Eva tuvieron muchos, pero muchos hijos. Muchos. La Biblia no nos amplía en detalle ni los describe, pero sí dice que fueron muchos. De tal manera, hermano, que se proyecta este hombre y se proyecta en generaciones. Pero Adán quedó siendo el padre y pudo mirar muchas generaciones a Adán, y Adán pudo tener bien claro la historia de cómo le ocurrió la caída del Edén. Y Adán contó y Adán predicó con la experiencia que tuvo. Adán es un hombre salvo. Y todas las generaciones, muchas generaciones, ahí alcanzamos de pronto a ubicarlos ustedes frente a todas las generaciones que se proyectaron en Adán. Creo que como a la séptima o la octava. No sé si alcanzó la novena. Pero todas les habló de la experiencia que él tuvo. Y les habló del Dios vivo, con el que él hablaba de tú a tú directamente. La escritura no estaba diseñada así, impresa.
venía de los labios del rey. Hasta que el hombre se descuidó y ya no quería que el Señor le hablara. Dice la palabra que Caín violó entonces el pacto y toda la descendencia de Adán, excepto Noé. Hermano, ocurrieron muchas cosas. En esa trayectoria de Adán hasta Noé ocurrieron muchas cosas, hermano. Allí se inauguró el pecado, ¿verdad? ¿El pecado de qué? Del adulterio. Se inauguraron una cantidad de pecados, todos aparecieron. Se proyectaron hasta la generación de Noé y recuerden que toda esa generación fue una generación perversa. Pero los hijos de Set se juntaron con los hijos de Caín. Se cruzaron. Los hijos de Noé, de Set, hablaban del Señor, los hijos de Caín no querían saber nada del Señor. Y no lo tenían en cuenta para nada. Pero esa generación se cruzó. Y esa generación llegó hasta la generación de Noé. Esa generación aborreció totalmente al Señor y le dio la espalda. Pecaron con ignominia y esta generación hicieron como Sodoma y Gomorra, algo parecido. El pecado llegó a la nariz del Señor y el Señor decidió mandarle juicio. Es el primer juicio que va paralelo con las misericordias. Es el primer juicio que el Señor derrama sobre la tierra y toda esa generación, ya ustedes conocen que esa generación todita se fue al infierno. Estamos hablando en proyección, yo creo que lo decía en la última clase, de casi 1.000 millones de personas. Las generaciones de este en la descendencia directa y específica. Vamos a leer Génesis 6:9. Génesis 6:9. Leo a favor de ustedes. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé predicó 120 años, nadie se convirtió. Le dicen que es el pregonero de justicia, un hombre de mucha fe y un hombre que cumplió la misión. El Señor nos tiene para una misión. Y todos ustedes tienen que reconocer cuál es la misión por la cual el Señor los trajo sobre la faz de la tierra. Y era para que le dieran la gloria a Él. La función que tú tienes en este mundo es de darle la gloria al Señor. Es decir, de adorarle. Si no cumples esa función, mejor que no hayas nacido. Por eso que es imposible estar separado de Dios y cumplir alguna función sobre la faz de la tierra. Miremos el pacto noético. Dice que se cumplió parcialmente. Pero la palabra dice que Noé se emborrachó. Dice que violó el pacto. Y el resto de la humanidad también violó el pacto en la descendencia de la Torre de Babel. Uno dice, bueno, el Señor le ordenó a Noé que cogiera un macho y una hembra de los animales, los introdujo todo en esa barca. Ya ustedes saben simbólicamente, yo esto no lo voy a explicar acá, qué representa la barca. La barca es salvación y es Cristo Jesús. Es una proyección, ¿verdad? Y él entró a la barca. Hay una necesidad de entrar a la barca, pero pronto. Pero para entrar a la barca hay que estar en gracia con el Señor. Para entrar a la barca hay que estar en santidad. Y hay que guardar el corazón. Es tiempo de que nosotros nos pongamos a paz y salvo con el Señor y estemos graduándonos en santidad. Porque de no vamos a subir. Y aquí no se vale si es pastor o si es apóstol o si es lo que quiera o es maestro. Aquí no vale. Aquí vale la santidad y el Señor está haciendo el registro en el corazón. Y el Evangelio está aquí, hermano. Yo siempre he sostenido que el Evangelio está aquí.
No lo vamos a buscar afuera. Hermano, no busque justificación de ninguna naturaleza frente a su comportamiento. Búsquela en el corazón suyo. Búsquela en el corazón suyo. De tal manera que este varón violó el pacto. La generación que se proyectó, ¿verdad? Hasta la Torre de Babel, hombres necios, hombres amadores de sí mismos, hombres soberbios y vanagloriosos que querían ser como Dios. Y todos los pecados del hombre están proyectados hacia la desobediencia. El Señor tuvo que dispersarlos. Querían tener la altura del Señor. Vanagloria de hombre. ¿Quién resiste la vanagloria de los hombres? ¿Quién resiste la fama? ¿Quién resiste el poder? ¿Quién se resiste al poder? ¿Quién se resiste a la fama? Por eso el Señor dice que seamos humildes y mansos y no vayamos a caer en eso. Porque se nos puede perder el alma. Toda esa generación, gente poderosa, gente que el Señor le dio muchos talentos, grandes constructores e ingenieros, lo que tú quieras en esa época. Y miren lo que construyeron, una torre de Babel, y el Señor lo tuvo que dispersar. Para que tú entiendas de dónde se reprodujeron toda esa cantidad de lenguas. El Señor decide elegir a Abraham. Yo les decía a ustedes, de Adán a Abraham 2000, de Abraham a Jesucristo 2000 y de Jesucristo a nosotros 2000. 6000 años. Decide elegir a Abraham. Hay una cosa que nosotros no podemos perder de vista. El Señor tiene la autoridad para elegir. Él conoce los corazones. Él no elige de la nada. Él mira la motivación del corazón de cada uno de los hombres. Él es el que elige. Él elige. Él eligió a Abraham. El Señor eligió a Abraham para hacer el pacto con él. El pacto noético se ha cumplido parcialmente en la manera como Dios ha preservado a la creación, en la descendencia por multiplicación, pero no por fructificación. De este pacto y el edénico con el que está relacionado acontecerá en la nueva creación. Va a haber una nueva creación, tierra nueva y cielo nuevo. Y yo quiero hacer un comentario. Usted puede encontrar a un testigo de Jehová y puede encontrar a un mormón hablándole de tierra nueva y cielo nuevo. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado de usted meterse en internet y estar leyéndolos a ellos, emocionado leyendo sobre la tierra nueva y el cielo nuevo. Hay unas claves para darse cuenta que es en literatura falsa lo que ellos proscriben. Estamos hablando que esta tierra va a ser destruida y el Señor la va a hacer nueva. No hay otra tierra, hermano. No va a ser destruida, pero esta va a ser una tierra extensa. Ya voy a hablar de eso. Esta va a ser una tierra extensa donde el Señor va a poder poner los pies. Tú sabes lo grande que es el Señor para que le puedan caber los pies. Una tierra que no va a tener límite, hermano. Es decir, la nueva Jerusalén. Aquí en la tierra ningún hombre puede proyectar lo que es la ciudad de la nueva Jerusalén. ¿Tú crees que la nueva Jerusalén es como Ciudad de México, como Nueva York, que tiene 24 millones de habitantes? Olvídate. Es 100 o 200 o 300 veces más. No se puede contar con medida humana la nueva Jerusalén. De tal manera que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. El Señor dice en la palabra que los va a hacer. Pero todavía en el milenio, esto es importante que lo tengamos claro, todavía en el milenio no hay tierra nueva y cielo nuevo. Todos los pactos que atraviesan el milenio, los 1000 años en que el Señor va a gobernar con nosotros como iglesia, todavía los pactos no son finales, no son totales. Los pactos serán totales en el reino eterno. Esto es importante que lo tengamos claro. Hablemos del pacto abrámico. Se cumplió parcialmente por la obediencia del siervo Abraham.
Pero dice la palabra que el pueblo desobedeció y por ello sufrieron los 400 años de esclavitud. Estoy hablando del pueblo de Israel. Acuérdense que hay una descendencia allí. Estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Isaac y estamos hablando de Jacob. Es decir, esa proyección está dimensionada, ¿verdad?, en unas promesas y en unos pactos. El pacto que hizo con Abraham es rectificado, es asumido en Isaac y es asumido en Jacob. Es decir, por eso es que tú vas a encontrar en la palabra, en muchos apartes, con respecto a lo que está detrás de Israel y detrás de la iglesia, tú vas a encontrar a estos tres nombres. Los padres, Abraham, Isaac y Jacob. 400 años de esclavitud. Dice la palabra que Israel era un pueblo desobediente, era un pueblo que hacía a su manera. Era un pueblo mundano, era un pueblo que le gustaba vivir en la carne, era un pueblo que pedía señales, era un pueblo que le gustaban las obras, pero no le gustaba al que hacía las obras. Israel siempre fue un pueblo duro de servicio. De tal manera que hay un cumplimiento parcial en lo que respecta a la promesa de la tierra. Se cumplió parcialmente en la época de Moisés y en la época de Josué, en la época de Salomón, en el siglo XX, en el año de 1948. Ya aquí hemos hecho referencias y descripciones de cuál ha sido la situación de Israel. Israel nunca obedecía en la inmediatez. Después se le olvidaban todas las cosas extraordinarias que el Señor hacía. Israel siempre pidió obra, los verdaderos hijos de Dios, los profetas, pedían los caminos del Señor. Y el Señor, cuando le preguntaban por los caminos, le preguntaban por intimar con Él, por una relación profunda con Él. El pueblo nunca estuvo interesado, el pueblo de Israel, en tener una relación directa y profunda, es decir, con el Señor. Por eso era que quería cosas materiales, por eso era que quería regresar al mundo, por eso era que quería regresar a la comodidad y por eso era que quería estar bajo las costumbres y bajo las tradiciones. En 400 años aprendieron costumbres y tradiciones del mundo y después no querían zafarse de ello. Y caminaron por el desierto y trastocaron todo, se molestaron mucho con el Señor, hicieron cosas abominables delante del Señor. Y acuérdense que esta generación, el Señor cada rato la exhortaba a través de su siervo Moisés, pero recuerden ustedes que esta generación nunca prestó atención a Moisés. Aún a Moisés no lo dañaron porque el Señor no lo permitió, pero eran generaciones violentas, iracundas. Y toda esta generación pereció en el desierto, pero no solamente desde el punto de vista biológico, fue una generación que pereció en el infierno. En el infierno. Acuérdense que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto eran aproximadamente 650,000. Aproximadamente. Israel entonces se convierte en nación después de estar desperdigada sobre toda la tierra del año 70 después de Cristo. El Señor dejó de llamarle pueblo mío y se desperdigó. Es decir, fueron a todas partes de la tierra. El Señor dijo que regresarían como Israel y regresaría en un día, de un día a otro se volvería nación y le volvería a llamar mi pueblo. Eso ocurrió en el 48. Es decir, regresa a su tierra, pero usted puede ver en la geopolítica, usted puede ver el mapa, usted puede ver lo que es Israel, algo tan minúsculo. La proyección que el Señor hizo frente a toda la tierra de Canaán no es esa. Es una proyección, pero grande. Y ahí lo que hay es una cosa minúscula. Ahora, pudiéramos nosotros hablar por qué el Señor, por qué no se cumplió el pacto. No porque el Señor no quería que se cumpliera el pacto, sino por desobediencia. Por las ofensas que este pueblo cometía contra el Señor. Habían unas reglas de juego que el Señor hacía con relación a este pueblo. No te mezcles con los pueblos vecinos, no hagas esto, no hagas los otros, no busques allá.
tantas cosas que el Señor hablaba, de nada servía. Es decir, este pueblo seguía siempre la directriz de las cosas del mundo, de las cosas mundanas. Este pueblo nunca se quiso santificar. Y este pueblo llegó al colmo, después que el Señor los gobernaba, llegó al colmo a pedir gobierno como las naciones impías. Quería tener una directriz desde el mundo. Y ahí están con esa directriz desde el mundo. Ahí están. Tú pudieras decir, bueno, Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? No va a dejar de ser el pueblo de Dios. El Señor no ha desechado a Israel, pero no quiere decir que ellos vivan en santidad. Realmente Israel es una nación mundana. Y los que se convierten, los que son israelitas, se convierten, empiezan a ser parte de la iglesia. En lo que respecta a la descendencia, se cumplió parcialmente en el Israel natural. Pero dice la palabra que el Señor le prometió una descendencia santa que heredaría la tierra. Por tanto, el cumplimiento total de esta promesa de la tierra, mis hermanos, se relaciona con el de la descendencia. Vamos a Génesis 17:6. Leo a favor de ustedes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Hermano, se puede pensar en que la multiplicación de la que habla aquí el Señor como parte de la promesa y como parte del pacto se cumplió en las naciones que surgieron de Ismael, de Isaac y de Setura, la última mujer que tomó Abraham. Y también se puede pensar que las naciones son las de Israel en Esaú, con los edomitas, más la de Isaac con Israel. Pero la ratificación de dicho pacto en Jacob, que es de quien salió solamente el pueblo de Israel, nos hace pensar que las naciones y los reyes, hermano, escuche esto, no se refieren a aquellas, sino a las que se formarán en el reino eterno. Esto es muy importante que usted lo entienda. Le voy a repetir. Se puede pensar que la multiplicación de la que habla aquí el Señor, en esto que acabamos de leer, en Génesis 17, del 6 al 10, como parte de la promesa, como parte del pacto, se cumplió en las naciones que surgieron de Ismael, es decir, el hijo de Agar, de Isaac y de Setura. Y se pudiera pensar también que las naciones son las de Israel en Esaú. Recuerden que Jacob y Esaú fueron hermanos, y cuando iban a nacer hubo un conflicto allí en medio antes de salir. Habían dos naciones peleándose ahí. Qué cosa tan tremenda. Con los edomitas, más la de Isaac con Israel, pero la ratificación del pacto de Jacob, de quien salió solamente el pueblo de Israel, nos hace pensar, hermano, que las naciones
Y los reyes no se refieren a aquellas, sino a las que se formarán en el reino eterno. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Pues mira lo que dijo el Señor. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Lee conmigo porque estoy ahora en Génesis 35, el 10 y el 11. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Mira dónde está el pacto. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Ahora, ¿cómo explicamos eso? De tal manera que la promesa de la simiente del pacto adámico también aparece en el abrámico y se cumplió también en la primera venida de Cristo. Y esto se relaciona con el pacto adámico cuando Dios da la promesa de la venida de la simiente de la mujer y en cómo esta simiente heriría en la cabeza al diablo, es decir, la encarnación. Al anticristo, a la bestia. Mira, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en cuanto a la victoria sobre Satanás, ya esto se cumplió en la cruz del Calvario. El Señor ya hizo su trabajo. Él vino a una misión y la cumplió. Él tenía que matar el pecado del hombre y tenía que extirpar la muerte. Y la muerte va a ser extirpada totalmente cuando nosotros tengamos el cuerpo glorificado. Va a salir la muerte disparada de nosotros. Para que usted vea el escenario y usted sepa por qué es tan importante la resurrección. Pero la sentencia será ejecutada después del milenio. Todavía en el milenio hay hombres adámicos, a pesar de que la iglesia estará ahí ejercitándose, cogobernando con el Señor Jesucristo, predicando, evangelizando, alabando, adorando, haciendo las cosas que hace aquí. Pero aquí la tenemos en arras, estamos siendo entrenados, pero allá llevaremos toda la experiencia del caso para poder hacerlo con eficiencia, por cuanto no habrá pecado, ni cansancio, ni nada que se le parezca a nosotros. Trabajaremos en plenitud las 24 horas para el Señor y con el gozo eterno del Señor. Así pues que ahora a veces tenemos debilidades, tenemos problemas, tenemos cansancio, tenemos dificultades de enfermedades, etcétera. Y con todo eso, hermano, aún dice el Señor que nosotros en las enfermedades y en las dificultades es cuando más debemos de alabarle. El Señor da una serie de cláusulas en lo que respecta a las Escrituras para que nosotros no perdamos la visión de cuál es nuestro comportamiento como siervos de Él. De tal manera que cuando sea echado al lago de fuego, Satanás con todos los demonios, en lo que respecta al anticristo como simiente de Satanás, se ejecutará al final del juicio de la tribulación con la segunda venida de Cristo. Nosotros vamos a venir con el Señor. Nosotros vamos a ver ese escenario. Cuando se produzca la tribulación, cuando se produzca la ira, cuando se produzca el juicio sobre los moradores de la tierra, e Israel descubra eso después de los 3 años y medio y descubra el anticristo y sepa que no es Dios, ustedes van a ver a un Israel temeroso
y anhelando ver al Señor. Ese escenario no lo vamos a ver nosotros estando aquí en esta tierra. Nosotros vamos a estar con el Señor en un culto en el cielo de 7 años. Y ese será el acto preparatorio para poder regresar y acompañar al Señor en la segunda venida. Ahora bien, en lo que respecta a la promesa del pacto abrámico, de que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones, yo quiero que esa parte la subrayen, serán benditas todas las naciones en la simiente de Abraham. Es evidente que el cumplimiento ha sido parcial y ha acontecido en la iglesia, pero parcialmente como medio para que los gentiles tengan participación en todas las bendiciones de los pactos. En todas. Estoy hablando de los 8 pactos. Por tanto, hermanos, el cumplimiento total del pacto abrahámico no ha acontecido en el siglo malo, en la tierra postdiluviana. La gente está esperando que los pactos se desembrollen en el siglo malo. Estamos asistiendo al siglo malo. El siglo malo es gobernado por Satanás. Los pactos no se pueden condensar, no se pueden desarrollar finalmente o totalmente en el siglo malo. Hay cosas que se han desarrollado y son parciales. Aún en el milenio son parciales. Esto es importante, que lo tengamos claro.